Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las miopatías inflamatorias idiopáticas. Voy a comenzar enunciando un caso clínico. Una mujer de 60 años consulta por debilidad muscular progresiva en miembros superiores e inferiores. Las manifestaciones clínicas comenzaron hace aproximadamente un mes. No refiere fiebre, dolor articular ni dolor muscular. Sí refiere pérdida de peso no cuantificada. No tiene antecedentes relevantes, no toma medicaciones. Al examen físico estaba afebril, con buen estado general y normotensa, sin lesiones cutáneas. Tenía leve dolor a la compresión de músculos proximales de cintura escapular y pelviana y una marcada debilidad muscular a predominio proximal en miembros superiores e inferiores. Los reflejos osteotendinosos y la sensibilidad eran normales. Entre los hallazgos del laboratorio tenía un hematocrito de 32% con hemoglobina de 10.2 gramos, 5.600 glóbulos blancos, con una fórmula con neutrófilos 65% y linfocitos 35%, una eritrosedimentación de 60 milímetros, una proteína C reactiva de 2, glucemia, urea y creatinina normales y como hallazgo más relevante una determinación de CPK de 2.800 miliunidades. Después se obtuvieron otros datos de laboratorio inmunológico con factores antinucleares negativos y un anticuerpo anti-Jo1 negativo. La radiografía de tórax era normal. Con estos datos clínicos y de laboratorio, ¿cuál es la impresión diagnóstica que debemos tener? ¿Y qué estudios tenemos que solicitar? Evidentemente la paciente tiene un cuadro clínico de debilidad muscular, sin dolor, de alrededor de un mes de evolución y con una elevación muy significativa de una de las enzimas que se elevan cuando hay necrosis muscular, en este caso la CPK, además de una anemia leve a moderada y el resto de los estudios normales. La orientación diagnóstica es a una miopatía inflamatoria, a una miositis, y en principio seguramente o probablemente idiopática, porque la paciente no estaba cursando una enfermedad, aparentemente una enfermedad sistémica, no consumía drogas de las cuales pueden dar miositis y no tenía otra antecedente que podría uno vincular a la presencia de necrosis muscular. Por ende, en principio la orientación diagnóstica es a una miopatía inflamatoria idiopática. Y dentro de este grupo de enfermedades encontramos varias que son las que figuran en esta enumeración. La polimiositis, como enfermedad más paradigmática de este grupo, la dermatomiositis, que además de elementos de miositis incluye lesiones dermatológicas. Hay algunas variantes de dermatomiositis, la llamada dermatomiositis amiopática, que es aquella que tiene las lesiones cutáneas típicas de dermatomiositis, pero no tiene compromiso muscular. Y también existe la dermatomiositis sin compromiso dermatológico, que tiene manifestaciones clínicas e histológicas, que luego después veremos, de dermatomiositis, pero no tiene las típicas lesiones cutáneas. Después hay una variante de miositis, que es la miositis autoinmune necrotizante, que tiene marcadores inmunológicos propios. La miositis por cuerpos de inclusión, llamada así porque con la microscopía electrónica se ven unos cuerpos de inclusión dentro de las células musculares y que tiene algunas características clínicas diferentes de la polimiositis. Los síndromes antisintetasa, que son síndromes que se vinculan con anticuerpos antisintetasas del ARN de transferencia, entre ellos de estos anticuerpos el anti-Jo1, aunque hay otros, y este síndrome consta de miositis junto con otras manifestaciones clínicas. Síndrome de superposición es cuando tenemos una poliodermatomiositis con elementos de otra enfermedad autoinmune o enfermedad del tejido conectivo, como por ejemplo superposición con lupus eritematoso o con esclerodermia. Y luego tenemos las miositis asociadas a neoplasias, cuando una polimiositis o dermatomiositis subyacentemente tiene una neoplasia y el
cuadro muscular y eventualmente dermatológico es secundario a este cáncer y se considera una enfermedad paraneoplásica. Vamos a referirnos ahora a las manifestaciones clínicas de este grupo de miopatías inflamatorias y nos vamos a referir a las manifestaciones musculares, a las manifestaciones cutáneas y a las manifestaciones respiratorias, que en algunos pacientes son muy importantes. Comenzamos con la descripción de las manifestaciones clínicas musculares. Tanto la polimiositis como la dermatomiositis se caracterizan habitualmente por presentarse con una debilidad muscular simétrica que afecta los músculos de la cintura escapular y pelviana y los músculos proximales de los miembros y que se evolucionan en el transcurso de semanas a meses. Habitualmente predomina netamente la debilidad sin generar en los músculos afectados un dolor significativo, aunque algunos pacientes pueden referir dolor en alguno de los músculos afectados. Sin embargo, la pérdida de fuerza es lo que predomina y no es impotencia funcional por dolor, sino debilidad muscular. Como parte de la debilidad muscular pueden verse afectados los músculos estriados de la orofaringe y los pacientes referir disfagia o disglusia. En este caso los pacientes refieren una disfagia bien alta, una dificultad para tragar que no localizan a nivel del tórax, como en los casos de disfagia de origen esofágico, por ejemplo de la esclerodermia, incluyendo a veces la regurgitación de los líquidos por la nariz. Primero suele ser una disfagia a líquidos y posteriormente una disfagia a sólidos. Y la complicación más grave por el problema que puede ocasionar es la debilidad en los músculos respiratorios, sobre todo en los músculos diafragmas, que puede llevar a cuadros de insuficiencia respiratoria, a veces lo suficientemente severo como para necesitar asistencia respiratoria mecánica y puede ser causa de muerte de estos pacientes. Vamos a hablar ahora de las lesiones cutáneas que se presentan en la dermatomiositis. Pero les quiero aclarar desde ya que la dermatomiositis y la polimiositis no son la misma enfermedad, con lesiones cutáneas en una, la dermatomiositis, y sin lesiones cutáneas en la otra, la polimiositis. Desde el punto de vista clínico, la afectación muscular es muy parecida, pero como veremos, histológicamente se distingue las lesiones de la dermatomiositis a las de la polimiositis. De manera tal que no es simplemente y no es correcto decir que la dermatomiositis es una polimiositis que además tiene lesiones cutáneas. Son dos enfermedades emparentadas, las dos de patogenia inmunológica, las dos en el espectro de enfermedades autoinmunes, pero con características histológicas diferentes. La facies en la dermatomiositis a veces es lo suficientemente típica para que con la observación de la misma uno pueda efectuar el diagnóstico. Lo más típico es el llamado rash en heliotropo, como se muestra en esta fotografía. Es un rash de color eritemato violáceo, más bien de color lila, que se extiende por la zona de los párpados, sobre todo párpado superior y también párpado inferior, las zonas malares y generalmente se extiende hacia la frente. Puede llegar a ser similar en algunos pacientes al rash malar del lupus eritematoso, pero realmente la coloración es diferente, repito, es de color lila, violáceo, y el compromiso de los párpados es muy característico y es más extendido al eritema malar del lupus, que se localiza, como su nombre indica, casi exclusivamente en las zonas malares. El rash de la dermatomiositis, eso sí, parecido al rash malar del lupus, es fotosensible, o sea que los pacientes pueden referir que se exacerba cuando se exponen al sol o a la luz ultravioleta. Otras lesiones cutáneas muy características de la dermatomiositis son las pápulas de Gotrón, como se ve en la foto de arriba, que son lesiones eritemato-escamosas que se localizan en la superficie extensora de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales.
Estas lesiones, las pápulas de Gottron, se consideran patognomónicas de dermatomiositis. Pueden aparecer en otras superficies extensoras como codos y rodillas. En ese caso se denominan signos de Gottron, pero las que son patognomónicas son, como se observa en esta foto, las pápulas de Gottron en esa localización. En la foto de abajo se ven lesiones erosionadas, hiperqueratósicas, sin flogosis, en el borde lateral de los dedos, lesión que se ha dado a llamar manos de mecánico. Estas lesiones no son típicas de dermatomiositis, pertenecen más al llamado síndrome de antisintetasa, al cual la poli o la dermatomiositis puede estar asociado cuando aparecen los anticuerpos antisintetasa ya mencionados. El signo de la B o del escote en la dermatomiositis es el eritema, como muestra esta foto, en la zona típicamente llamada del escote. Eritema que no tiene el mismo color como el rayo heliotropo, es en este caso más eritematoso y puede extenderse un poco, como se ve en la foto, hacia el cuello. No es patognomónico de la dermatomiositis, pero es bastante característico de esta entidad. Al igual que el llamado signo de la manta o de Lecharp, que es también lesiones eritematosas que se localizan en la parte posterior del cuello y en la parte inferior occipital, localización donde se colocan las mantas o las bufandas, y también son lesiones de tipo eritematosas parecidas a las lesiones de la zona del escote. En estas fotos tomadas de la bibliografía, fíjense, son lesiones cutáneas de pacientes con dermatomiositis. En la foto de arriba a la izquierda, un rash heliotropo bastante extendido, en este caso bastante eritematoso. Fíjense qué intensidad tiene en los párpados superiores. En la foto de arriba a la derecha, el eritema en la zona del Lecharp, o signo de la manta, en un varón. En la foto de abajo a la izquierda, las pápulas de Gottron en la piel sobre las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, muy típicas. Y en la foto de abajo a la derecha, las lesiones conocidas como manos de mecánico en el borde lateral de los dedos. Nuevas fotos de pacientes con dermatomiositis. Fíjense en las manos de la foto superior izquierda, con muy notables pápulas de Gottron. Estas lesiones son inconfundibles, son patognomónicas de dermatomiositis. Fíjense en la foto de arriba a la derecha, sobre las rodillas, lesiones similares a las de las manos, pero no en esa localización. Este es el signo de Gottron, que no es patognomónico, pero también es compatible con dermatomiositis. Abajo a la izquierda, el signo de la manta o signo de Lecharp. Y la foto de abajo a la derecha, fíjense el eritema en los párpados, en este caso bastante localizado, de tipo eritematoso heterogéneo. Cuando tenemos entonces un paciente en el que sospechamos una miopatía inflamatoria por el compromiso muscular que hemos detallado y eventualmente las lesiones cutáneas, según la enfermedad que se trate, los exámenes complementarios que debemos solicitar para poder certificar nuestro diagnóstico son los que figuran aquí. Por un lado, la determinación de enzimas musculares cuya elevación nos demuestra que hay necrosis de fibras musculares. Las dos enzimas musculares más útiles son la CPK y la aldolasa. También se puede elevar la TGO y la LDH, pero estas últimas dos enzimas son mucho menos específicas de tejido muscular. El electromiograma, o sea, el estudio de la conducción eléctrica a través de los nervios y los músculos, también es muy útil porque nos va a informar un patrón miogénico que lo distingue de un patrón neurogénico en un paciente con debilidad muscular, o sea que distingue la causa muscular de, por ejemplo, una neuropatía periférica. Estudios por imágenes pueden tener utilidad, ya veremos para qué. La radiografía simple puede mostrar calcificaciones en tejidos blandos que a veces acompañan estas enfermedades. La ecografía puede mostrar zonas de edema muscular y sobre todo la resonancia magnética es el estudio más útil
para localizar las zonas de mayor compromiso y sobre todo es útil para dirigir luego dónde tomar la muestra de biopsia para el diagnóstico histológico. Y finalmente la biopsia muscular nos certificará si hay una miositis y, como vamos a ver, va a distinguir si el patrón es más compatible con una polimiositis o con una dermatomiositis o con una miositis necrotizante o con una miositis por cuerpos de inclusión. Entonces, a los estudios por imágenes. Como hemos dicho, la radiología simple es útil solamente para detectar calcificaciones subcutáneas. Algunas de estas entidades, como la polimiositis y también la dermatomiositis, pueden tener como manifestaciones clínicas calcificación en tejidos blandos. La ecografía puede mostrar calcificaciones, puede evaluar si hay músculos atróficos o hipertróficos, pero no nos puede mostrar cuáles son las zonas afectadas por inflamación y necrosis. En cambio, la resonancia nuclear es el mejor método para detectar anormalidades de tejidos blandos y en particular algunas secuencias de la resonancia magnética como el T2-STIR es muy útil en detectar edema generado por injuria muscular y, como está resaltado acá, sirve sobre todo para evaluar la extensión de la miositis y elegir el sitio de biopsia. Aquí vemos cortes axiales de músculos del fémur en este caso, afectados por polimiositis. En la foto de arriba son cortes en secuencia T1, donde se ve señal y estructura normal. Ese es el tejido muscular normal. En cambio, la foto de abajo, que está hecha con esta técnica que les mencioné, T2-STIR, que como ven tiene mucha menos definición anatómica que el T1 y el T2 habitual, pero nos muestran en lugares con los que tienen señales hiperintensas, focalizadas, son las zonas donde hay edema, que en este caso es bilateral en varios músculos. Entonces, la resonancia magnética con T2-STIR, que es una secuencia de supresión grasa, que tiene menos definición anatómica que el resto de la secuencia de resonancia magnética, pero sí nos muestra las zonas de inflamación y necrosis. Con respecto a la biopsia de músculo, que es el estudio certificante, el examen histopatológico del músculo afectado y que en casi todos los casos se debe efectuar, las zonas donde uno debe tomar la muestra deben ser en un músculo que esté leve a moderadamente afectado por debilidad, porque si uno toma la biopsia en un músculo gravemente afectado ya atrófico, no nos va a mostrar más que atrofia y no nos va a mostrar los cambios inflamatorios y de necrosis característicos de estas enfermedades. En general se toma músculos proximales, que sobre todo son deltoides y cuádriceps, secundariamente puede ser en el bíceps. Lo que se trata de mostrar es inflamación y necrosis. Hay que guardar una parte de material congelado para estudios de inmunohistoquímica y enzimohistoquímica. Y hay que tener en cuenta que puede ser negativo, o sea, no mostrar los cambios habituales en un porcentaje importante de los pacientes. En la mayoría de los casos es porque no se eligió adecuadamente el sitio donde tomar la biopsia. Hemos adelantado ya que la biopsia muscular es el método de certificar estas entidades y que es distinta la histopatología de la polimiositis que de la dermatomiositis. En la polimiositis lo que vamos a encontrar es necrosis de fibras musculares, de fibras únicas, tomadas individualmente, y regeneración polifásica y polifocal. Y además vamos a encontrar un infiltrado mononuclear endomicial, sobre todo conformado por linfocitos T de tipo CD8. Aquí vemos cortes de biopsia muscular de paciente con polimiositis. Fíjense en la biopsia de la izquierda, cortada longitudinalmente las fibras musculares, se ve un intenso infiltrado mononuclear en el intersticio, alrededor de cada fibra muscular individualmente, y degeneración de algunas fibras. El corte de la derecha es un corte transversal
de esta misma biopsia, donde se observa que el infiltrado inflamatorio rodea a las fibras musculares individualmente. En cambio, en la dermatomiositis, el infiltrado inflamatorio se localiza a nivel perinicial, o sea, el perinicio engloba un ramillete de fibras musculares. Y además también hay inflamación perivascular. La necrosis, en este caso, al igual que el infiltrado, es perifascicular, o sea, está afectado el perinicio, la zona perifascicular, con inflamación y necrosis, que también es de tipo mononuclear por linfocitos T CD8. Acá nuevamente vemos ejemplo de dermatomiositis. Fíjense en la foto de arriba, donde señalan las flechas que el infiltrado inflamatorio se localiza a nivel perinicial y perifascicular. Y en los dibujos de abajo se representa justamente esto: la afectación a nivel de alrededor de los vasos, con destrucción de los capilares, la atrofia perifascicular y los miocitos atróficos con degeneración y necrosis. Estos hallazgos entonces que hemos descrito en la biopsia muscular de la dermatomiositis los distinguen del infiltrado y la necrosis alrededor de las fibras musculares individualmente, que es característico de la polimiositis. En la dermatomiositis también puede ser útil la biopsia de las lesiones cutáneas, aunque se utiliza menos frecuentemente. Pero bueno, en ese caso se ve inflamación y depósitos también de linfocitos a nivel de la dermis, pero ninguna imagen es patognomónica en las biopsias de piel de dermatomiositis. En la miopatía por cuerpos de inclusión, fíjense, la histopatología es diferente. Comparen con la foto de la izquierda, que es una polimiositis con el infiltrado inflamatorio ya descrito. En la miopatía por cuerpos de inclusión se ve escaso infiltrado inflamatorio y donde señala la flecha en el extremo superior derecho hay unos cuerpos de inclusión dentro de las fibras musculares que no siempre se pueden observar con microscopía óptica y en general hace falta microscopía electrónica. Esta entidad, además, desde el punto de vista clínico, compromete los músculos más distalmente que la poli y la dermatomiositis, que, como dijimos, característicamente tienen compromiso proximal. Se han establecido hace ya varios años criterios diagnósticos de polimiositis, que, fíjense, las dividen en polimiositis definida, o sea, certificada, cuando tiene criterios clínicos con biopsia confirmatoria; polimiositis probable, cuando tiene criterios clínicos, electromiográficos y laboratorio compatibles, pero con criterios histológicos completos; o otra forma de probable son características clínicas atípicas con biopsia con miopatía inflamatoria necrotizante. Seguramente en este caso es una miopatía necrotizante que algunos consideran una variante de la polimiositis. Y una polimiositis posible cuando tenemos criterios clínicos, electromiográficos y laboratorio compatibles, pero con biopsia normal o inespecífica, o en el caso que la biopsia no se haya realizado. En el caso de la dermatomiositis también hay criterios de diagnóstico que son similares a los de la polimiositis. Fíjense, dermatomiositis definida con manifestaciones cutáneas típicas y patrón de debilidad muscular típico con biopsia confirmatoria. Probable cuando tiene manifestaciones cutáneas atípicas con evidencia clínica y de laboratorio de miositis y biopsia confirmatoria. Posible cuando hay manifestaciones cutáneas de dermatomiositis con evidencia clínica y de laboratorio de miositis, pero biopsia normal o inespecífica. Y la llamada dermatomiositis amiopática, que es aquella que tiene manifestaciones cutáneas típicas de dermatomiositis sin evidencia clínica o de laboratorio de miositis. Acá hay que aclarar en la dermatomiositis un aspecto. En la polimiositis salvo que no se pueda hacer por algún motivo o que esté contraindicada, la biopsia muscular, como dijimos, es imprescindible. En la dermatomiositis, si uno se atiene a los criterios en forma estricta, también. Pero en pacientes que tienen
lesiones muy típicas de dermatomiositis, algunas como ya mencionamos son patognomónicas, y que tienen un compromiso muscular clínico, electromiográfico y eventualmente un estudio por imágenes como la resonancia, también compatibles. Bueno, es discutible si necesitamos siempre tener la biopsia de músculo, porque como dijimos, tampoco siempre la biopsia de músculo de la dermatomiositis muestra lesiones típicas. A veces el infiltrado inflamatorio perimicial y perifascicular es escaso, lo mismo que el perivascular, y tampoco se ve tan claramente la necrosis de fibras musculares como en la polimiositis. Repitiendo, si nos atenemos a los criterios estrictos, la biopsia muscular en la dermatomiositis, por más que tenga todo lo demás típico, sería la forma de definirla o certificarla. Pero en la práctica, a veces podemos evitar la realización de biopsia de músculo cuando todos los demás elementos están presentes y son típicos. Volviendo al caso que habíamos presentado, a la paciente se le efectuó un electromiograma que mostró un patrón miogénico compatible con miopatía inflamatoria y una biopsia muscular que se hizo sobre el músculo deltoides que fue compatible con polimiositis. Nos preguntamos, ¿necesitamos otros estudios? Bueno, un paciente o una paciente que a los 60 años uno le diagnostica una miositis, una polimiositis en este caso, tenemos que considerar, pensar la posibilidad que pueda ser paraneoplásica. No es que sea lo más probable es que no sea paraneoplásica, pero puede tener una neoplasia subyacente. Hay algunos factores que incrementan el riesgo. Si la edad es mayor a 50 años, si los pacientes tienen disfagia, si tienen compromiso muscular distal o compromiso del diafragma, si tienen enfermedad refractaria o recurrente, y hay algunos anticuerpos que en nuestro medio no se hacen, que son más específicos de miositis asociada con cáncer. En cambio, aquellos pacientes que tienen anticuerpos específicos de miositis, como los del grupo antisintetasa, los que tienen enfermedad intersticial pulmonar y los que están formando parte de una superposición, un síndrome de superposición con otra enfermedad del tejido conectivo, tienen mucha menos posibilidad de ser una miositis paraneoplásica. Lo que se recomienda es no una búsqueda indiscriminada a ver si el paciente tiene una neoplasia, que probablemente no tenga, sino la búsqueda que corresponda de acuerdo a su edad y sexo. Y la evaluación más exhaustiva en pacientes con factores de riesgo y con ausencia de anticuerpos asociados o específicos de miositis. De todas maneras, lo que se hace en general es el rastreo habitual de una paciente o de un paciente de esa edad. Vamos a analizar otro caso clínico. En este caso, una mujer de 55 años ingresa a unidad de terapia intensiva por insuficiencia respiratoria. No mejora con ventilación no invasiva y se inicia asistencia respiratoria mecánica. El cuadro había comenzado una semana antes con disnea progresiva, con tos no productiva y con registros febriles. El interrogatorio indirecto reveló que padecía de artralgias en los últimos 2 meses. Al examen físico se ocultaron rales crepitantes bilaterales sin otros signos de insuficiencia cardíaca, no se observaron otras anormalidades al ingreso. En la placa de tórax, infiltrados alveolares bilaterales, sin cardiomegalia, sin derrame pleural. En el laboratorio, glóbulos blancos normales, función renal normal, HIV negativo. Se le efectuó un cateterismo derecho donde la presión de enclavamiento, presión Wedge fue normal y no se comprobó hipertensión pulmonar. Se efectuó un lavado bronquialveolar donde no tenía sangre y el examen microbiológico directo fue negativo. Se inició tratamiento antibiótico con ceftriaxona más claritromicina y asistencia respiratoria mecánica. Sin obtenerse mejoría al 4.º día, se reevalúa el caso comprobándose al examen físico un leve eritema en párpados superiores y en zonas periunguiales y lesiones eritematoescamosas en el borde lateral de algunos dedos de ambas manos. Con esos datos semiológicos se decide administrar metilprednisolona en pulsos intravenosos de 1 gramo durante 3 días. A las 48 horas logra retirarse la asistencia respiratoria mecánica y se pudo extubar. Posteriormente
se recibe el resultado de anticuerpos pedidos, un panel de anticuerpos antisintetasa con positividad para el anticuerpo anti-Jo1. Esta era la placa de tórax, donde se observaban infiltrados de ocupación alveolar en forma bilateral y probable derrame pleural también bilateral. Y esta foto corresponde a imágenes parecidas a las que tenía la paciente, aunque no son en realidad de la paciente que estamos presentando. Lesiones descamativas, erosivas en el borde lateral de algunos dedos de las manos. Esta imagen, esta foto, tampoco es de la paciente que estamos presentando, pero eran lesiones parecidas, aunque mucho más sutiles. El eritema que tenía en los párpados superiores no era exactamente un eritema violáceo y no era tan extendido como el que muestra esta fotografía, era muy sutil y había pasado desapercibido para los médicos de terapia intensiva que estaban asistiendo a la paciente. Esta paciente presentaba con el cuadro de insuficiencia respiratoria, presentaba lo que se conoce como un síndrome antisintetasa, que consiste en una enfermedad del intersticio pulmonar, que puede ser más o menos aguda, más o menos grave, acompañado de miositis, artritis, fiebre, fenómeno de Raynaud y la lesión conocida como manos de mecánico. Por supuesto que no todos los elementos tienen que estar necesariamente presentes para afirmar este síndrome. En la paciente en cuestión había tenido compromiso articular, tuvo fiebre, no se comprobó miositis, no sabemos si tuvo fenómeno de Raynaud, sí tenía las lesiones conocidas como manos de mecánico y tenía una grave enfermedad pulmonar. Los anticuerpos antisintetasa, cuando un paciente tiene estos anticuerpos, en el 70% de ellos van a tener el riesgo de tener enfermedad intersticial pulmonar y aproximadamente la mitad tener miositis. Estos anticuerpos deben solicitarse en todos los pacientes con miositis, aunque no tengan compromiso pulmonar, y también en los que tienen enfermedad intersticial pulmonar de origen desconocido, porque si uno determina que esa enfermedad pulmonar forma parte de este síndrome autoinmune, el tratamiento inmunosupresor seguramente va a ser beneficioso. Estos anticuerpos forman parte de una larga lista de anticuerpos, algunos de los cuales no se hacen en nuestro medio, que son anticuerpos que se asocian a miositis, como, en la primera línea figuran los anticuerpos antisintetasa, que están dirigidos contra aminoacil sintetasas de ARN de transferencia. El más común, como hemos dicho, es el anti-Jo1 y en segundo lugar el anti-PL7, pero hay otros. Y se asocian con el síndrome antisintetasa, compromiso intersticial pulmonar y complicaciones gastrointestinales. Después hay otros grupos de anticuerpos que, como les dije, muchos no se realizan en nuestro medio, pero solamente les recalco uno. Fíjense el que dice antipartícula de reconocimiento de señal o anti-SRP, que se asocia con una forma particular de miositis, de polimiositis en realidad, que es la miositis autoinmune necrotizante. Este anticuerpo se puede hacer en nuestro medio y estos pacientes padecen de una polimiositis en general más severa, y en la histología del músculo de esos pacientes se demuestra en general una miositis necrotizante. Bueno, los otros anticuerpos que se ven en esta tabla se ven en distintas situaciones clínicas. Los anti-MI2, por ejemplo, se ven en la dermatomiositis con lesiones cutáneas típicas, pero varios de estos anticuerpos, como les dije, no se realizan en nuestro medio. El panel de antisintetasa sí se puede realizar, los anti-MI2 en algunos casos también, y los anti-SRP se pueden utilizar o conseguir hacer en nuestro medio. Habíamos mencionado en la clasificación a la miositis por cuerpos de inclusión. Este es otro tipo de miositis, también se considera de patogenia inmunológica, pero que realmente tiene bastantes diferencias con la polimiositis clásica y con la dermatomiositis.
Fíjense, desde el punto de vista clínico, en general son pacientes con enfermedad bastante crónica. La duración de la enfermedad es mayor a 6 meses. La edad de inicio es pacientes mayores a 30 años con leve predominio en varones. Estos pacientes tienen debilidad muscular proximal, sí, pero también distal, en miembros superiores e inferiores. Es frecuentemente asimétrica, con frecuente debilidad facial, más de la mitad de los pacientes, y una de las siguientes características: debilidad en los flexores de los dedos o en los flexores de la muñeca, mayor que en los extensores, y debilidad en los cuádriceps. Desde el punto de vista del laboratorio, tienen elevación enzimática, pero la CPK no se eleva más de 10 o 12 veces el valor superior normal, cuando en algunas poliodermatomiositis puede haber valores de miles de CPK. El electromiograma tiene patrón de miopatía con potenciales de alta duración, y en la biopsia muscular lo que se observa son las inclusiones de estos cuerpos de inclusión dentro de las fibras musculares, que a veces, como hemos mostrado, pueden observarse en la biopsia, en la microscopía óptica, pero en general muchas veces se necesita microscopía electrónica para poder demostrarlos. Fíjense en estos ejemplos de miositis por cuerpo de inclusión. Se puede observar claramente en las fotos de las manos la debilidad de los flexores de los dedos, pero está conservada la fuerza de los extensores de los dedos. Y en la foto que se muestra un rostro, la incapacidad para cerrar los ojos por debilidad del músculo orbicular de los ojos. Hay muchos diagnósticos diferenciales de miositis que debemos considerar este diagnóstico diferencial antes de estar seguros que estamos frente a una miopatía inflamatoria idiopática de patogenia autoinmune. Fíjense que hay causas hereditarias, como las distrofias musculares, causas metabólicas, como las miopatías mitocondriales, las endocrinopatías, tanto el hipo como el hipertiroidismo. Recordamos acá que el hipotiroidismo o la miopatía del hipotiroidismo cursa con enzimas musculares elevadas, se puede confundir con una miositis. Algunas tóxicas, por ejemplo estatinas, por antimaláricos, por colchicina, por alcohol, por antirretrovirales. La miopatía esteroide, aunque en realidad es más una atrofia muscular en general sin elevación enzimática. Algunas infecciosas, como por HIV, por infecciones virales o bacterianas, la triquinosis. Las enfermedades de la placa neuromuscular, como la miastenia gravis, que se puede presentar en forma parecida, pero no eleva las enzimas musculares. Bueno, hay unas misceláneas donde hay varias entidades, como enfermedades de la neurona motora, otras neuropatías, la amiatrofia diabética, la sarcoidosis, la amiloidosis, etc. Lo que hay que estar seguro es que estamos ante una miopatía inmunomediada y que no es alguna de estas secundarias. Vamos a pasar ahora a las pautas de tratamiento, cómo se debe efectuar la terapéutica de estas miopatías inflamatorias idiopáticas. En primer lugar, tenemos que tener el diagnóstico de certeza de que sea una miopatía inmunológicamente mediada, o sea, descartar causas secundarias de miopatía que no sean autoinmunes. Identificar el subgrupo de miositis, se trata de una polimiositis, una dermatomiositis, una miopatía o miositis necrotizante, y observar si hay o no compromiso extramuscular. Con respecto al tratamiento en sí, tenemos que establecer la duración y cómo valorar la mejoría o el empeoramiento. Además del tratamiento farmacológico, que ya vamos a ver, tenemos que emplear en los pacientes terapia física de rehabilitación, sobre todo pasado o cuando hemos mejorado el periodo inflamatorio activo de la enfermedad. Hay algunos factores que predicen la respuesta al tratamiento, la respuesta favorable. Uno es el tiempo transcurrido desde el comienzo de los síntomas y el inicio de la enfermedad.
Porque si transcurrió demasiado tiempo o mucho tiempo, el paciente puede tener ya mucha atrofia muscular con poca actividad inflamatoria y va a tener menos posibilidad de responder. La severidad de la debilidad, por supuesto, los pacientes más graves son los que cuesta más lograr la remisión. La presencia de disfagia es un factor que consideramos de gravedad y muchas veces que un paciente con miopatía inflamatoria tenga disfagia, o sea, compromiso del músculo estriado de la faringe, nos hace indicar tratamientos específicos o más intensos que en los otros casos. El compromiso sistémico, sobre todo el pulmonar, y también el cardíaco, aunque es menos frecuente, también puede dar miocarditis. En general son casos más graves que van a requerir tratamientos más agresivos. Y la presencia de calcinosis, en general, es una manifestación muy rebelde a los tratamientos que no suele responder a la terapéutica clásica. Los recursos terapéuticos farmacológicos son el uso de corticoides, el uso de corticoides más inmunosupresores, la gamma globulina intravenosa y el anticuerpo anti-CD20, el anticuerpo monoclonal rituximab. Inicialmente el tratamiento siempre se comienza con corticoides y según la severidad del cuadro uno utiliza corticoides por vía oral, meprednisona en dosis de 1 miligramo kilo día al comienzo, 60, máximo 80 miligramos al día. Algunos expertos aconsejan al comienzo dividirlo en 3 dosis y después pasar a la dosis única matinal. Y luego, si el paciente mejora, comenzar el esquema de reducción, luego de 1 o 2 meses, reducción progresiva hasta llegar a 5 a 10 miligramos al día. En los casos graves, o por ejemplo con compromiso respiratorio, como la paciente que hemos señalado, utilizamos los pulsos intravenosos de metilprednisolona, 1 gramo por día durante 3 días. La utilización de gamma globulina o inmunoglobulina humana intravenosa, que se utiliza en dosis de 2 gramos por kilo, que puede estar dividida en 2 o 5 días, se reserva para casos graves refractarios en miositis por cuerpos de inclusión y en miositis necrotizante. Los casos graves que ameritan esta aplicación de gamma globulina son, como dijimos, los que tienen un compromiso muy severo de la fuerza muscular, los que tienen disfagia, los que tienen compromiso cardíaco en forma de miocarditis y en algunos casos de compromiso respiratorio. El rituximab en general es de segunda elección, pero puede utilizarse en las mismas indicaciones que la gamma globulina, o pacientes que no han tenido respuesta a corticoides y gamma globulina. Como hemos dicho, además de los corticoides, uno puede asociar inmunosupresores cuya principal utilidad es disminuir la dosis o el tiempo de tratamiento con corticoides por los conocidos efectos colaterales de los corticoides. Y los inmunosupresores que más se utilizan en estas enfermedades son el metotrexate o la azatioprina. También he descrito uso de ciclosporina, ciclofosfamida, micofenolato, etc. Pero en general, si vamos a utilizar un inmunosupresor asociado al corticoide, siempre tiene que estar asociado al corticoide inicialmente, elegiríamos entre metotrexate y azatioprina. Algunos autores prefieren siempre de entrada asociar metotrexate o azatioprina en general al corticoide. Nosotros en general solemos hacerlo así, otros reservan esa asociación para aquellos pacientes que necesitan dosis altas de corticoides y no tienen una adecuada respuesta. Probablemente sea más útil, como solemos hacerlo, comenzar de entrada con la asociación para justamente lograr reducir más rápidamente y eventualmente sacar la dosis de corticoides. Ya hemos mencionado la gamma globulina intravenosa y el rituximab en aquellos pacientes con compromiso grave.
Y para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas, que no siempre mejoran con corticoides, es más, frecuentemente no lo hacen, las opciones terapéuticas son utilizar hidroxicloroquina, usar talidomida, recuerdan la droga que había surgido como sedante y que después se dejó de usar porque provocaba graves lesiones congénitas en los recién nacidos de las madres que lo consumían este fármaco, pero después se vieron sus propiedades inmunomoduladoras y la talidomida se utiliza a veces en el lupus eritematoso, en la dermatomiositis y en otras situaciones como la lepra. Bueno, el tacrolimus en forma tópica de cremas o pomadas puede ser útil en las manifestaciones cutáneas, lo mismo que las gamma-globulinas. Con respecto a la calcinosis, ya dijimos que cuando los pacientes con miopatía inflamatoria tienen calcinosis, esta manifestación es muy rebelde. Se han ensayado tratamientos tan disímiles como colchicina, como dicumarínico, el tipo de la warfarina, bloqueantes cálcicos como el diltiazem, pero en general es bastante frustrante el tratamiento de la calcinosis de estos pacientes, que por ahí mejoran el resto de las manifestaciones musculares, etcétera, pero no mejoran la calcinosis. ¿Cuánto dura el tratamiento de estas entidades? Bueno, los tratamientos son prolongados. En general son superiores a los 6 meses con los corticoides en descenso y habitualmente no son menores de 9 a 12 meses, o sea, un año de tratamiento. Es más, en algunos pacientes se necesita más tiempo de tratamiento para evitar las recurrencias. Pero, como siempre, en pacientes en enfermedades que requieren corticoterapia, si va a ser prolongada, tiene que ser con la menor dosis posible, y para eso es importante utilizar otros inmunosupresores de mejor perfil de seguridad. Con respecto entonces a los inmunosupresores, como ya hemos enunciado, ¿cuáles son las indicaciones? Bueno, una es de inicio combinado con corticoides, particularmente en las formas severas. Como les dije antes, en muchos casos preferimos utilizarlo de entrada combinadamente, ya sea metotrexate o azatioprina, que son los más probados, para reducir el tiempo de dosis altas de corticoides. También hay que utilizarlos en pacientes refractarios al tratamiento con corticoides solos, si es que uno empezó con corticoides solos. Si se produce una recaída de la enfermedad luego de varios intentos de reducir la dosis de corticoides, sería una indicación también de inmunosupresores si es que uno no los había indicado antes. La progresión rápida de la enfermedad con compromiso de órganos vitales y, por supuesto, y muy importante, los efectos adversos severos ocasionados por los corticoides que motiven que uno deba retirarlos lo antes posible. Ya hemos mencionado entonces que los dos más utilizados son el metotrexate y la azatioprina, con los que se cuenta con la mayor experiencia. Ambos son igual de eficaces. El metotrexate para algunos expertos tiene un perfil de seguridad mejor que la azatioprina, pero la azatioprina también es una droga bastante segura cuando se utiliza adecuadamente. El micofenolato también puede ser utilizado. Hay bastantes trabajos que utilizan como inmunosupresor el micofenolato, pero les repito, hay más experiencia en series más grandes y es lo que habitualmente usamos, ya sea metotrexate, ya sea azatioprina, según la preferencia de quien esté tratando a estos pacientes. Como hemos dicho, el uso de gamma-globulina intravenosa en dosis total de 2 gramos por kilogramo, dividido en 2 dosis o en 5 dosis, 2 días o 5 días, lo reservamos para casos realmente graves, los pacientes que tienen disfagia y los pacientes que tienen compromiso cardíaco por miocarditis, la cual se va a presentar como un cuadro de insuficiencia cardíaca y podemos corroborar la presencia de inflamación miocárdica con la resonancia magnética cardíaca. En estos casos también podemos utilizar rituximab en lugar de gamma-globulina. Los trabajos comparativos aparentemente muestran igualdad de eficacia, pero hay más experiencia con gamma-globulina que con rituximab.
Con respecto al tratamiento de la enfermedad del intersticio pulmonar, cuando esta es aguda, uno debe, como el caso que hemos mencionado, que necesita asistencia respiratoria mecánica, uno debe emplear los corticoides en pulsos intravenosos, metilprednisolona 1 gramo por día por 3 días, y habitualmente se asocia inmunosupresor más intenso como la ciclofosfamida por vía endovenosa. El uso de metotrexate en estos casos es controvertido, no está contraindicado, pero habitualmente se evita por la propia posibilidad de toxicidad pulmonar del metotrexate, y en algunos casos, en algunas series, pero con poca experiencia aún, se ha mostrado eficaz el rituximab. Cuando la forma de compromiso intersticial pulmonar no es tan aguda, sino que es crónica, se pueden emplear los corticoides por vía oral asociados con algún inmunosupresor, del cual podemos utilizar ciclosporina, tacrolimus, ciclofosfamida o micofenolato. Bueno, hemos revisado entonces a las miopatías inflamatorias idiopáticas, que están dentro del espectro de las enfermedades autoinmunes del tejido conectivo. Revisamos sus manifestaciones clínicas, la forma de hacer el diagnóstico, su clasificación, con algunos ejemplos de las distintas formas, y hemos delineado el tratamiento que debe utilizarse en estas entidades, que va a ser más agresivo cuando la presentación sea más agresiva y viceversa. Muchas gracias.